Llegamos al libro más corto del Antiguo Testamento, el libro del profeta Abdías, quien en apenas 21 versículos nos recuerda que Dios no necesita muchas palabras para decir verdades que estremecen el alma, que derriban pero también edifican, que transforman vidas cuando atendemos a sus demandas. Es un mensaje corto, sí, pero contundente, directo, una palabra que no susurra, grita. Lanzando una frase tan aguda y penetrante, dice Abdías al pueblo de Edom en el versículo 3, «La soberbia de tu corazón te ha engañado». Sin duda un golpe directo al orgullo, y continúa, «Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?». Cabe destacar que el pueblo de Edom vivía literalmente en fortalezas naturales, en montañas altas, eran ciudades construidas entre las rocas, acantilados difíciles de escalar. Para ellos, estar en un lugar así era garantía de total seguridad. Pero ese grito de autosuficiencia de los edomitas, ¿quién me derribará a tierra?, encuentra una respuesta de condenación. Así dice el Señor, versículo 4. «Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová». Confianza excesiva. El grave peligro mortal. Los edomitas eran tan soberbios que se sentían invencibles, es decir, se olvidaron de Dios. Y el profeta les está diciendo que su orgullo tiene fecha de caducidad. Estos mismos versículos continúan reflejando el corazón humano de aquellos que se sienten invictos, de aquellos que escuchan la voz de la soberbia hablar en sus corazones diciendo: yo controlo mi vida, nada me va a pasar, no necesito de nadie, tengo recursos, tengo estabilidad, tengo fuerzas. Y Abdías responde con contundencia que esa seguridad no es real, es orgullo disfrazado de fortaleza. Ahora bien, Dios no estaba condenando la arquitectura, ni las fortalezas, ni las riquezas de Edom en aquellos tiempos. Y en este tiempo, Dios tampoco condena la prosperidad, ni las riquezas, ni los recursos. Dios se enoja cuando las personas hacen de esas cosas su Dios, cuando en su orgullo vuelven tropiezo la bendición, cuando convierten los atributos en la insignia de la autosuficiencia, cuando en su próspera posición deciden subirse al pedestal de la arrogancia para contemplar desde arriba a los demás. Y fíjese, Dios no solo juzga el orgullo, sino también la indiferencia de aquellos que se quedan mirando o que incluso se alegran ante el sufrimiento del prójimo. Y lo dice en los versículos del 10 al 15, describiendo este terrible pecado y las consecuencias del mismo. Dice así el Señor: «Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No debiste hacerlo». 7 veces lo dice el Señor en tan solo 4 versículos. Y es que ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás, cerrar los ojos cuando alguien necesita ayuda, permanecer cómodos mientras otro carga con un dolor o con una necesidad que nosotros podríamos aliviar, es una falta de compasión que endurece el corazón y nos aleja del propósito de Dios, que es amar, acompañar y defender al vulnerable.
La indiferencia no solo ignora el sufrimiento, sino que lo aumenta. El libro de Abdías trae advertencia contra la soberbia, contra el orgullo y la arrogancia, contra la indiferencia hacia el dolor del prójimo, contra la jactancia y peor aún, contra aquellos que, igual que Edom, se abusan de los que ya de por sí están sufriendo. Aprovecharse de alguien justo cuando está más vulnerable, usar su dolor como oportunidad para obtener ventaja, pisotear la dignidad humana, es algo que no quedará impune ante un Dios que es juez, justo como ninguno. El Señor viene a juzgar a todas las naciones, y cada uno recibirá conforme a lo que hizo. Juicio y condenación contra todo aquel que desprecia a Dios, pero también una poderosa promesa de restauración para todo aquel que se arrepienta y vuelva su corazón a Dios. A continuación, nuestro estudio sobre el profeta Abdías con un mensaje transformador al que sacaremos el máximo provecho para nuestra vida espiritual. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. El resentimiento es una emoción que surge cuando una persona se siente herida, traicionada o tratada de forma injusta. Este resentimiento llega a un extremo que impide liberarse del dolor y con el paso del tiempo se agrava, se llena de amargura, de deseos de venganza. Es una mezcla de enojo, tristeza, frustración que permanece guardada, afectando tanto a quien lo siente como a las relaciones con el entorno. Vivir con resentimiento puede volverse en un conflicto emocional constante y en un lastre para la confianza en los demás. Es una emoción que no solo se alimenta de lo que ocurrió, sino también de cómo se recuerda, de tal forma que los pensamientos propios van agravándolo con el paso del tiempo. Si no se trata de una forma adecuada, se transforma en una barrera que va a destruir el bienestar emocional y la capacidad de confiar y perdonar a otros. El resentimiento tiene señales claras que permiten que lo identifiquemos. Una señal es la dificultad para perdonar o de dejar atrás el pasado. Otra señal es cuando se piensa de forma repetitivamente sobre una situación que causó daño. Otra señal es la sensación de injusticia o venganza constante, ese deseo. Otra señal es la frialdad, la distancia emocional hacia la otra persona involucrada, hacia la otra parte. Otra señal, la irritación, la tristeza al recordar el evento que causó el dolor. Finalmente, otra señal es la baja confianza en los demás, incluso en uno mismo también. Este resentimiento se va a agravar, aún más cuando surge en el seno de relaciones cercanas. Hablamos de familias, de amigos, de vecinos, de hermanos, y podemos ver cómo se alarga incluso a varias generaciones. ¿Cuántas familias en el presente podemos ver rotas por el resentimiento en cuanto a un trato considerado injusto en el pasado, incluso por causa de herencias o pequeñas propiedades? Heridas que han generado rencor, resentimiento y que se transmite a los hijos de una forma constante. ¿Cuántos matrimonios rotos por un conflicto que se ha ido aumentando en forma de resentimiento y amargura, y donde la desconfianza, el rencor, la falta del perdón solo hacen agravar más y más el distanciamiento? ¿Cuántos conflictos entre naciones vecinas o entre vecinos particulares por temas de fronteras, de lindes, de ruido, de vínculos, que se enconan con el paso de los años en el rencor y en la hostilidad? ¿Cuántos conflictos, incluso en iglesias, cismas espirituales por ser incapaces de ver más allá de nuestra propia herida, queriendo tener la posesión absoluta de la razón? Podríamos pensar en conflictos actuales a nivel internacional que parten de este principio de resentimiento por situaciones de épocas pasadas y que es imposible encontrar un punto de razón para acercarnos a la paz. Ideologías que se polarizan, razones personales que se agravan, y nada hay de verdad en el otro. El resentimiento ciega la mente para hacernos creer
que solo nuestra posición está en la verdad. Este es el problema que trata el libro de Abdías. Cuando nos acercamos a una profecía tan pequeña, el libro más pequeño de todo el Antiguo Testamento, y sin embargo está tratando un tema tan profundo. Poco sabemos del autor. Su nombre, Abdías, siervo de Jehová. Nada más. Tampoco disponemos de muchos datos para darle una fecha exacta. Hay opciones que apelan hacia la época del inicio del cautiverio babilónico, otras que nos remontan a periodos anteriores en la historia de Judá. Pero lo cierto es que realmente no es lo importante, ni el autor ni la época. Lo importante se encuentra en el mensaje de denuncia contra Edom. Edom era el hermano de Israel y como consecuencia del resentimiento que existía en la familia. Es muy contundente la denuncia central que vamos a encontrar en esta profecía. Versículos 10 al 14 son el eje de esta denuncia. Y dice, Edom es juzgado por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, echaban suertes sobre Jerusalén, tú también estabas como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de su injusticia, de lo que perdió. No debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado a la puerta en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni aprovecharte de la ocasión para saquear sus bienes. No debiste hacerlo. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. No debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No, fíjate, la actitud que tomó Edom en los momentos de conflicto siempre fue posicionarse del lado opresor de Judá. Nunca defendió a su hermano. El conflicto de Edom e Israel era el conflicto de Esaú y Jacob. Estos dos hermanos que desde el vientre materno lucharon por la primogenitura. Aquel Esaú que despreciaba los privilegios de la primogenitura y la vendió por un plato de comida. Aquel Jacob que usó todo tipo de tretas para lograr la bendición de su padre y luego huir, esperando no sufrir las consecuencias de la ira de Esaú. Estos dos hermanos, luchando ya desde el mismo seno de su madre, vivieron un conflicto que nunca se apagó, sino que generación tras generación fue aumentando en el resentimiento, en el reclamo, en el decir, esta es mi posición. Esaú, su nombre fue cambiado por Edom, y el territorio de Edom va a permanecer en la historia y lo vamos a encontrar en la época romana, en los tiempos de Jesucristo, con el nombre de Idumea. Es la forma latina de este término. Jacob, su nombre fue cambiado por Israel. Y ahí entramos en este conflicto por parte de quien recibe la primogenitura. Jacob, Esaú, Jacob, ¿quién la merece? Y esta historia de desencuentros es amplia en el relato bíblico. Por ello vamos a encontrar un conflicto que se ha ido acentuando y no podemos ubicar en un momento concreto de la historia. Hay detalles que nos pueden acercar a un momento u otro, pero al final el conflicto entre Edom y Esaú y Jacob, Edom y Israel, es el conflicto histórico, que viene desde el origen de los pueblos. Fíjate, cuando Israel está peregrinando para llegar a la tierra prometida, Edom no permite que Israel pase por su tierra. Números capítulo 20, y le hace dar todo un rodeo. Saúl, cuando ya está en el trono, ataca a Edom. David derrota a Edom. Salomón ocupa el territorio de Edom y lo anexiona por la fuerza. Edom se rebela y realiza incursiones de guerrillas durante el reinado de Josafat constantemente hasta lograr liberarse. Se rebela contra Joram. Amasías vuelve a conquistar el reino de Edom. Edom de nuevo se rebela, lucha en tiempos de Acaz hasta lograr la libertad de su opresión. El recuerdo en la época del cautiverio babilonio, cuando aquellos cautivos de Judá son llevados y los encontramos allí cantando y orando junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137. Es un recuerdo de rencor. Y fíjate cómo oraban estos salmos, en este Salmo 137, los cautivos. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom en el día de Jerusalén,
cuando decían arrasadla hasta los cimientos. Fíjate, qué dolor cuando tu propio hermano, independientemente de todos los conflictos que haya habido, desea tu destrucción. El profeta Amós, que lo veíamos en el mensaje anterior, en sus sentencias de juicio para las naciones que asolaban a Israel, también tiene palabras para Edom. Dice Amós 1:11, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado para siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Fíjate, un rencor, un resentimiento para siempre, que no tiene solución, un conflicto permanente. Por ello, Abdías, a pesar de su brevedad, va a tener un mensaje contundente. Un mensaje contundente que va a destacar 3 ideas. En primer lugar, el profeta deja muy claro que es un mensaje de Dios. Es de inspiración divina. 4 veces el profeta, versículo 1, versículo 4, versículo 8, versículo 18, declara que es voz de Jehová. El profeta afirma que son palabras de origen divino. Son palabras que desde el cielo llegan a aquel pueblo que vive en la soberbia del que se siente invulnerable. Los edomitas vivían en territorios de difícil acceso. Y por eso ahí encontramos en el versículo 3 que nos habla de la soberbia. La soberbia de un corazón que les había engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aquí estoy seguro, en mi refugio de los acantilados. Claro, de hecho, conocemos muchos la historia de la ciudad de Petra. La ciudad de Petra es el emblema de esta civilización. Ciudad que llegó a ser capital de Edom allá en el siglo VI a.C. Pero nos hace ver de esas ciudades escondidas, excavadas en la piedra, en la roca, acantilados verticales, ciudades verticales. Su orgullo le hacía creerse que vivían al margen de todo juicio. Sin embargo, a pesar de lo fortificado, de lo inaccesible para los ejércitos de estos territorios, a pesar de lo elevado de sus refugios, no podían esconderse de la palabra de Dios. Y por eso lo que Abdías transmite es la voz del único soberano de la historia. Y este mensaje, en relación con lo anterior, es la revelación del juicio de Dios, el juicio del cual no podían escapar. El principal mensaje de esta profecía es el juicio moral de Dios sobre las naciones. Se juzga a Edom por su trato inhumano a Israel, un trato que también Israel ha tenido un castigo y por eso ha vivido sus cautiverios. Finalmente todas las naciones van a ser juzgadas en el día de Jehová, delante de Dios. Nadie puede escaparse de la responsabilidad delante de Dios. Ya hemos mencionado que el mensaje central de esta profecía tiene que ver con la injusticia que Edom realizó y no debía haber hecho. Todas esas actitudes impulsadas por resentimiento que le hacían alegrarse del dolor de su hermano Israel. Y lo que Abdías señala de forma destacada es que la justicia de Dios es una justicia retributiva. Y leemos en Abdías, versículo 15, como tú hiciste, se hará contigo. Fíjate, una justicia retributiva. Lo que has sembrado vas a segar. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Todas esas experiencias que llevaban a la jactancia personal, todo ese afán de mal por tu hermano, al final será la causa de tu juicio. La ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Se manifiesta de forma muy clara aquí. Todo lo que se siembra, en su tiempo dará fruto. Este es el anuncio de que el único soberano en la historia es Dios, y ante Él tendremos que rendir cuentas. No es defender nuestra dignidad, nuestras posesiones, nuestra posición en la tierra, sino es defender nuestra identidad y nuestra posición delante de Dios, lo que realmente va a definir la historia. Si estamos luchando por la identidad, por el reconocimiento humano, por nuestra seguridad, por nuestro orgullo, por decir yo tenía razón, al final vamos a tener que comparecer delante de Dios y seremos tratados tal y cual hemos tratado. Y ahí, tristemente, hay muchos resentimientos, muchas envidias, muchos celos, muchas malas acciones, de las cuales seremos responsables también delante de Dios. Sin embargo, si luchamos por nuestra identidad en Cristo, somos aceptados en Él. Por eso, Abdías nos deja una advertencia clara. No olvides
como hiciste, será contigo. Como hagas, será contigo. Y una tercera imagen que nos deja este profeta, Abdías, es la de restauración. La restauración para aquellos que se acercan y confían en Dios. Aquí asoma la imagen del reino celestial. Y la meta final de Abdías en este último versículo 21 es que el reino será de Jehová. Y esto nos señala a la visión apocalíptica cuando suena la última trompeta y todas las cosas son entregadas a Cristo y el reino será de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. La esperanza de restauración para su propio pueblo va más allá de un mero nacionalismo, porque la victoria se establece en el retorno y establecimiento del reino de Dios. Un reino para todas las naciones en el monte de Sión. Este reino se caracteriza por un triunfo que da salvación, que da salud, que da libertad, pero un triunfo que está separado de todo, que trae santidad también. Versículo 17. Ese remanente que será salvo y santo para Dios. Ideas que posteriormente se irán ampliando en el discurso del Nuevo Testamento. Sin embargo, y antes de concluir, hay un detalle que no quiero pasar desapercibido de esta breve profecía. Es cierto que el futuro está en el reino de Jehová. Hay una victoria segura y todas las cosas tienden hacia ahí. Dios es soberano. Y tras el día del juicio todo vendrá a este orden, en donde todas las cosas se van a ser rendidas a la soberanía y autoridad de Dios. Pero mientras tanto, este reino no llega a ser entregado en manos de Jehová, continuamos viviendo en un mundo de resentimientos y de dolor. Y la pregunta que me hago es, ¿qué respuesta hay frente al dolor en el presente? ¿Qué respuesta frente a los resentimientos? El versículo final de Abdías es un versículo que aporta una figura interesante. Antes que se establezca el reino de Dios, declara que subirán salvadores al monte de Sión para juicio del monte de Edom. El monte de Edom es el monte de la soberbia, de la arrogancia, de aquel que considera que puede vivir y solucionar los conflictos a su manera, de solucionar sus inquietudes a su manera y tratar a sus hermanos a su manera. Y el monte de Sión, donde está el trato conforme a la voluntad de Dios. Y el argumento es que aquellos que se han refugiado en la soberanía de Dios van a ser la respuesta de Dios para el dolor. Algunos autores traducen esta frase como aquellos que han sido salvos. Otros apelan a la figura de los jueces enviados para salvar en tiempos de necesidad. Lo cierto que lo que Abdías nos declara es que aquellos que se refugian en Cristo son una influencia de bien en medio del mal. Son influencia de bien que exponen al juicio a aquellos que rodean y rechazan la voluntad de Dios. El creyente, el Hijo de Dios, aquel que ha subido al monte de Sión, aquel que se ha encontrado con Cristo como su Señor y Salvador, es llamado a ser pacificador en un mundo lleno de resentimientos. Habiendo sido perdonado de todos sus pecados, habiendo sido perdonados de todos nuestros pecados, no tenemos lugar para guardar resentimiento. No tenemos lugar para el rencor. No tenemos lugar para el odio hacia los que nos rodean. Leía una historia en un comentario sobre este versículo que me impactó bastante. Y una historia que apelaba a los sucesos de la guerra del Golfo que se dio al principio de la década de los 90, cuando Irak intentó anexionarse el territorio de Kuwait. Esto generó una guerra bastante seria que trajo mucha desazón, como todas las guerras, a muchos civiles en toda esta zona. Vidas destrozadas de iraquíes llegaron a Jordania. Familias que encontraron en la puerta de Jordania una vía de escape para buscar paz. Y estas vidas destrozadas de refugiados que llegaron allí a Jordania provocaron un despertar de la iglesia cristiana allí para atenderles. Muchos de estos refugiados fueron acogidos en hogares cristianos y quedaron tan impactados por el amor mostrado hacia ellos que produjo una conversión masiva de estos refugiados al cristianismo. De hecho,
El autor que contaba esta historia dice que en el 2000, 10 años después del conflicto, volvió a estas ciudades y dice que eran más los cristianos de origen iraquí que vivían en estas ciudades que los cristianos jordanos que les habían acogido al principio. Fíjate, fueron salvadores del resentimiento. Personas que llegaban heridas por el resentimiento de los conflictos nacionales, por lindes, por posesiones, por orgullo. Y los salvadores eran aquellos que tenían a Cristo y marcaron una diferencia. Dios está en el trono. Y nosotros no entendemos los caminos y los procederes que llevan a la instauración del reino de Dios. Confiamos en la soberanía de Dios, que todo lo que ocurre tiene sus propósitos y cumple su propósito general. Pero lo que sí tenemos que entender es que, confiando en la soberanía de Dios, hoy no tenemos que formar parte del conflicto, sino ser parte de la respuesta de Dios, que trae paz y alivio en medio del dolor. En medio de un mundo lleno de resentimientos, el cristiano debe traer luz de salvación, luz que señala a Cristo como la única respuesta. No debemos estar metidos en debates, en ideologías, en posicionamientos, sino tenemos que cumplir un encargo. Nuestra misión es señalar a Cristo. En el mundo siempre vamos a encontrar resentimientos, y cuando lidiamos los conflictos hay parte de culpa en un lado y en el otro. No, en los conflictos humanos no hay buenos y malos. No, en los conflictos humanos hay víctimas, hay necesitados, hay injusticias, hay amargura, hay resentimiento de parte a parte. Y el cristiano no tiene que posicionarse ahí, sino traer alivio, traer paz y decirle: Cristo es la única respuesta, es el único alivio. Somos llamados a ser portadores de salvación, no de condenación. Y a veces perdemos tanto tiempo en discusiones, en buscar razones, en posicionarnos, en ver a quién tenemos que defender. Y nosotros tenemos que ser salvadores en medio de este tiempo. Después cada uno, de acuerdo con cómo responda a la oportunidad que se le dé, deberá de rendir cuentas. Pero nuestro reto no es definir quién tiene el bien y quién tiene el mal. Nuestro reto es decir: solo Cristo salva, y solo en Él hay esperanza. Entre tanto que Cristo regresa para establecer su reino, somos llamados a ser portadores de salvación, portadores de encuentro, portadores de paz, portadores de esperanza, portadores de salud. Y eso requiere, en primer lugar, que limpiemos nuestro corazón de toda amargura, que limpiemos nuestro corazón de todo resentimiento. Y hoy es también un día de volvernos a parar delante del Señor, que nos llama, porque también para nosotros, conforme hagamos, no será hecho. Y a veces me estremece, y muchas veces lo comparto, el sermón del monte: perdónanos como perdonamos. Fíjate, no hay lugar para el resentimiento, no hay lugar para el rencor. El Hijo de Dios tiene que ser un perdonador porque ha sido perdonado, y no puede tener cuentas pendientes. Todo tenemos que entregarlo en las manos de nuestro Señor, y en lo que dependa de nosotros, porque no siempre es todo está en nuestras manos, en lo que dependa de nosotros estar en paz con todos, para poder ser fuente de salud y de salvación. Este es nuestro reto: ser como aquellos creyentes en Jordania, que transmitieron amor a los necesitados, amor a los quebrantados, y ese amor les acercó a Cristo. Que podamos ser personas que acerquemos a Cristo en medio de los conflictos de esta vida, que hay muchos, que podamos ser fuentes de paz. Que Dios te bendiga en este tiempo. En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga
te inunda la oscuridad, mira mi luz encendida está. Hijo mío,